El poder interno, de William Walker Atkinson y Edward E. Beals. Capítulo 3. La revelación. La firme y bien modulada voz del coronel Forbes exclamó: «Entrad». Entré en el aposento y tomé asiento en la cómoda butaca que me ofrecía mi huésped. El aposento parecía ser de extraño modo una ampliación de la personalidad del coronel, por lo muy saturado que estaba de su extraordinaria atmósfera mental. No se necesitaba mayor prueba de que el espíritu de las vigorosas individualidades se refleja en los lugares en que por largo tiempo habitan, y de que cada lugar tiene su característico ambiente, resultante de las vibraciones mentales de sus moradores. La ciencia moderna está ahora redescubriendo esta antigua verdad. No hay más que observar con arreglo a los cánones de la psicología experimental el distinto ambiente que, aun estando el local vacío, se nota en un teatro, en una iglesia, un café, un cine, una taberna, en los distintos talleres y fábricas o en cualquier otro lugar. Cada cual tiene su aire, su vida, su carácter propio, a pesar de ser cosas en apariencia inanimadas, pero que están impregnadas, empapadas de las vibraciones mentales y emocionales de los consuetudinarios concurrentes. Y no solo se observa la diferencia de ambiente según la índole del local, sino que cada local de por sí, aun los de la misma índole, tienen su carácter propio, como si fuera una persona viviente con sus características que inconfundiblemente la distinguieran de sus semejantes, pero nunca iguales. Lo mismo o cosa parecida ocurre en las ciudades populosas. Cada barrio, cada calle tiene su particular fisonomía, su peculiar ambiente, que no puede provenir de nada material sino de las vibraciones anímicas de sus habituales moradores. A poco de entrar en el aposento del coronel, me sentí con tanta comodidad y desembarazo como si estuviese en mi propia casa. Aunque le había visto y hablado por vez primera la tarde del día anterior, y aún entonces solo estuve con él muy corto tiempo, comprendí que estaba en presencia de quien me conocía mejor que yo mismo y en quien podía tener la máxima confianza sin temor de que ella abusara. Por más que no mostraba carácter alguno sacerdotal, no podía yo menos que comprender que hubiera desempeñado cumplidamente las funciones de confesor. A pesar de que nada tenía yo tan lejos del pensamiento y de la intención, comencé enseguida a referirle lo que había soñado, y le rogué me dijese si en efecto significaba algo más que el desvarío de un sueño. En ordinarias circunstancias, una pregunta de esta índole hubiera sido la última que yo hubiese podido dirigir a quien quiera, así fuese un amigo de muchos años. Sin embargo, se la formulé al coronel, quien escuchóme pacientemente y después, como si hablara del asunto más familiar y corriente, respondió: «No creo que vuestro sueño fuese otra cosa que una simbólica representación de verdades y hechos conocidos de aquella parte de vuestro ser que actúa en planos de ideación superiores a los de vuestra conciencia ordinaria y que ahora se llaman planos de subconsciencia, o dicho con mayor propiedad, de la superconsciencia. Suele suceder que verdades y hechos conocidos de la superconsciencia se representan simbólicamente en sueños y aún en conciencia vigílica. Sin embargo, por regla general, un fenómeno de esta índole denota la transferencia del conocimiento al campo de la conciencia ordinaria, y cabe esperar que no tarde en manifestarse en el plano físico. A mi entender, estáis destinado a sufrir ciertas pruebas o pasar por algunas experiencias muy conocidas de los adelantados investigadores de las sutiles fuerzas de la naturaleza para revelaros una admirable verdad relacionada con vuestro propio ser. Me parece que no ha de tardar en sobreveniros en toda su plenitud tal experiencia. Cuando sobrevenga, entraréis en una nueva fase de consciente existencia en el plano físico, y ya nunca seréis como hasta ahora fuisteis. Naceréis de nuevo, y el nuevo nacimiento os transportará a una nueva y más alta conciencia. En algunos casos, la alborada de esta nueva conciencia va precedida de extraordinarias pruebas semejantes a las que habéis soñado, y las siguen otras todavía más notables de análoga índole. Pero no siempre sucede así, y muchos pasan a la nueva conciencia tan suavemente como el niño pasa al uso de la razón.
En cuanto a la parte que yo he desempeñado en vuestro sueño, debo deciros que no tengo efectiva participación en él. Aunque otra cosa les parezca a los aficionados al ocultismo que andan chapuceando enseñanzas en el plano astral. Las experiencias de vuestros sueños son de índole completamente distinta y puramente simbólicas. Creo que mi aparición en vuestro sueño fue un símbolo de la superconsciente idea de que yo podría auxiliaros en el sentido de dirigiros hacia el objeto de vuestro futuro nuevo nacimiento en la conciencia, y mucho me alegro de que así sea, y desde luego me satisfará poderos servir en este asunto. En cuanto a la afirmación de la invencibilidad del yo, según oísteis al término de vuestra experiencia, me aventuro a conjeturar que no era más que el recuerdo de un aforismo de los antiguos sabios orientales con el que estoy completamente familiarizado y con el que acaso habréis tropezado en alguna de vuestras pasadas lecturas. Sin duda vuestra mentalidad superconsciente reconoció en aquella circunstancia la verdad del aforismo, y motivó de este modo que vuestra memoria lo reprodujese en forma de un consejo o aviso dado por una autoridad sobrenatural. Así veis que hay una explicación perfectamente natural de vuestro sueño con todos sus incidentes. Los hombres son muy propensos a buscar explicaciones sobrenaturales en lo que la tiene de todo punto sencilla y natural. Esto es un error. La naturaleza está tan repleta de maravillas que no necesitamos bucear en lo sobrenatural en busca de extraños e insólitos fenómenos. Cierto es que estas naturales explicaciones subtraen algo del misterio y del encanto, pero estas cosas nada le importan al sincero investigador de la verdad, pues para él la naturaleza es tan interesante y fascinadora y está tan llena de misterios como todo cuanto hasta ahora haya podido conjurar el hombre en el reino de lo sobrenatural. Ahora decidme algo respecto de vos. Evidentemente buscáis algo con suma vehemencia y vuestra mentalidad superconsciente os ha inducido a que recurráis a mí como probable agente capaz de ayudaros a encontrar el objeto de vuestras investigaciones. Según todos los indicios, me parece muy probable que pueda ayudaros, pues así pensé al veros la pasada noche, y rara vez me equivoco en mis conjeturas e intuiciones. ¿Qué buscáis? Referidme los sucesos de vuestra vida. Así habló el coronel. Después relaté punto por punto mi historia, tal como queda referida en los precedentes capítulos. Mas por extraño que parezca, relaté rápidamente la pérdida de mi posición y fortuna, pues ya no tenía para mí la menor importancia y la consideraba como un incidente desligado de otras cosas de mayor trascendencia. Igualmente me veía de lleno en la indagación del objeto de toda mi vida, del íntimo secreto del éxito y del poder personal. Esta idea eclipsaba con su brillo todas las demás. El coronel me escuchó silenciosa y atentamente. Le bastaron unas cuantas preguntas interpoladas en el relato. Cuando terminé, me dijo: «Acertáis en vuestras suposiciones. Hay en verdad un íntimo secreto del éxito y poder personal, y aún mucho más que eso. Ciertamente existe y actúa ese algo que buscáis, pero no lo habéis buscado en donde está. Buscasteis lejos lo que en realidad tenéis más cerca que otra cosa alguna. Lo habéis buscado en vuestro alrededor o más allá, y no buscasteis aquel algo interno, que es el verdadero objeto de vuestros anhelos y en donde se halla el íntimo secreto del éxito y del poder personal. Este algo interno es la quintesencia de lo que experimentáis como el consciente reconocimiento de vuestro yo, que no es en modo alguno la deleznable personalidad constituida por cualidades físicas, emocionales y mentales que ordinariamente consideráis como si fueran vuestro propio ser. Pero el yo, la individualidad, el ego o el verdadero hombre es por lo esencial y fundamental infinitamente superior a la personalidad. Cuando descubráis el secreto del yo, seréis dueño de vuestra personalidad y por lo tanto de todas las cosas del mundo exterior con la personalidad relacionadas, y este campo de cosas externas susceptibles de recibir la influencia de la personalidad es más vasto de lo que podéis imaginar. De hoy en más, el principal anhelo, propósito, intención y fin de vuestro pensamiento, deseo y voluntad debe ser el desenvolvimiento de este algo interno, del yo o verdadero ser.
Mantened firme y continuamente la definida idea de lograrlo, y que esta idea se estampe clara y vigorosamente en vuestra imaginación. Que la llama del deseo la abrace con su ardor. Manifestad completa esperanza y fe en el resultado de vuestros esfuerzos en este sentido. Que vuestra decisión sea tan inquebrantable y vuestra voluntad tan recia que la naturaleza toda acuda en vuestro auxilio. Hasta aquí la revelación del coronel, que me dejó asombrado, aunque comprendí que había dicho la verdad. Me consideraba ya cercanísimo al término de mi investigación. Determiné seguir desde entonces en adelante puntualmente y a la letra las instrucciones del coronel, pero antes quise obtener respuesta a la multitud de preguntas que se agolpaban en mi mente. Sin embargo, el coronel se negó con exquisita cortesía a ampliar por entonces las instrucciones, y levantándose me despidió sumamente amable diciéndome: «Basta por esta lección. Grabad muy bien en la mente cuanto os he dicho. Yo he plantado la semilla, os incumbe regarla y cuidarla para que arraigue, brote, ahige, florezca y finalmente fructifique. Venid a verme mañana por la tarde». Durante el siguiente día me hallé inspirado por los vislumbres de la verdad que me había comunicado mi buen amigo y maestro el coronel en nuestra conversación de la tarde anterior. Sin embargo, no por ello dejé de atender al cumplimiento cotidiano de mis deberes profesionales, sino que por el contrario puse en ellos mayor celo y diligencia hasta el punto de resolver algunas arduas cuestiones que se me habían presentado en el transcurso de mi trabajo. A muchos de mis compañeros de profesión les parecía, como a muchas gentes también les parece, que el trabajo cotidiano es una maldición de la vida, una pena de la que solo estaban indultados por la inicua, ciega y loca suerte quienes poseían sobrados bienes de fortuna. Sin embargo, ya entonces barruntaba yo lo de que ahora estoy firmemente convencido, esto es que la sujeción al trabajo, al esfuerzo, a la actividad en cualquier orden que sea, se vale la ley de la vida para que el hombre adelante en su evolución, desenvolviendo y vigorizando por el ejercicio las facultades mentales y las prendas de carácter o cualidades positivas que, por lo congruentes con ella, mayormente hayan de aplicarse a la elegida profesión. La ganancia está en que una vez fortalecida una cualidad y desenvuelta una característica mental, queda por siempre más incorporada al tesoro del verdadero ser humano. Es una conquista definitiva, una posesión inalienable, un paso adelante sin retroceso posible en el perfeccionamiento individual. La actividad mental que yo desplegaba en la indagación del algo interno parecía manifestarse en lo más hondo de mi conciencia ordinaria, aunque me daba cuenta del proceso, pues si bien la actividad superficial era aún más eficaz, comprendía que algo estaba sucediendo en la intimidad de mi ser y que se iba enalteciendo mi conciencia. A prima tarde volví a las habitaciones del coronel, quien me recibió con la misma complacencia. Después de informarle de lo que había ocurrido por la mañana, me dijo que le parecía que ya estaba yo preparado para recibir la segunda lección de las 3 que se proponía darme, y me habló en los términos siguientes: «Ya estáis dispuesto para el segundo grado. Sabéis que la entidad llamada yo o ego, vuestro verdadero ser, es la misma entidad que desde que tuvisteis uso de razón experimentasteis como vuestro yo. Es el mismo yo y no el sucesor o descendiente del que hasta ahora conocisteis. Este yo o ego ha persistido invariable a pesar de los frecuentes cambios de vuestro cuerpo, de vuestras emociones, sentimientos, pensamientos y normas de acción. Es el idéntico, inmutable, constante y persistente algo que ha permanecido intacto e inafectado por los cambios y mudanzas de los aspectos físico, emocional y mental de vuestra personalidad. Vuestro cuerpo no es ahora el mismo en que vuestro ego habitaba en un principio. No hay ni una célula en vuestro organismo corporal que de él formara parte hace algunos años. Tenéis ahora un nuevo cuerpo que no es más que uno de la serie de cuerpos que habéis estado usando durante vuestra vida terrena. Por lo tanto, vuestro cuerpo físico no es vuestro verdadero yo, vuestro real e idéntico ser. De análoga suerte habéis experimentado en el transcurso de vuestra vida un continuo cambio de pensamientos, ideas, creencias, sentimientos, deseos, emociones y anhelos.
Por lo tanto, vuestro ser emocional y mental es distinto ahora del que tuvisteis en otro tiempo, y no es más que la presente etapa de un continuo cambio y una incesante eventualidad. Resulta evidente que ninguna de estas variaciones o etapas, ni siquiera la actual, es vuestro yo o verdadero ser. En consecuencia, vuestro ser físico, emocional y mental es semejante a la navaja sevillana del muchacho del cuento, que le habían mudado 3 veces las cachas y 7 veces las hojas, y sin embargo creía que siempre era la misma navaja. Pero no era tal, sino la sucesora y descendiente de la primitiva navaja poseída por el muchacho, quien era el mismo a pesar de los cambios y renovaciones de que periódicamente hacía objeto a su navaja. Pues bien, el ego puede compararse al muchacho, y la personalidad en sus 3 aspectos, físico, emocional y mental, es como la renovada navaja que al muchacho le servía de instrumento. El yo, el ego, es lo único real. La personalidad física, emocional y mental es el instrumento de que se vale el ego para manifestarse en el mundo exterior. Todo cuanto es mudable se ha de considerar como un proceso y no como una entidad. Vuestro ego no ha cambiado. Es vuestro verdadero ser, aquel algo interno, vuestra efectiva realidad e identidad. Fijad bien esta idea en vuestra mente. Cuando seáis capaz de separar analíticamente todo cuanto constituye vuestros cuerpos físico, emocional y mental, o sea, vuestra personalidad, y considerarla como el instrumento de manifestación del ego o individualidad, entonces, y solo entonces, seréis conocedor del yo, de vuestro verdadero ser. Alcanzada esta conciencia, volveréis a nacer, pasaréis por un nuevo nacimiento, es decir, que naceréis en el mundo de la egoencia o conocimiento de la identidad de vuestro ser. Descubriréis el algo íntimo cuando seáis capaz de veros como el yo envuelto en las vestiduras mental, emocional y física que constituye su personalidad. Dicho esto, me despidió el coronel Forbes citándome para la tarde siguiente con el objeto de comunicarme la lección de 3er grado. Sus palabras penetraron en lo más íntimo de mi ser. Toda la noche estuve desvelado a causa de la intensa actividad de mi mente. Notaba que se iban aclarando las ideas y me valí del método de introversión para discernir entre el ego y los estados de conciencia física, mental y emocional. Pronto aprendí a discernir entre el ego y el cuerpo físico. Eché de ver sin duda alguna que el ego era el mismo que había experimentado los cambios emocionales y mentales ocurridos durante los pasados años de mi vida. Vi que todo lo relativo a la personalidad no eran más que envolturas llevadas por el individual yo. También imaginé qué bien podía desempeñar la parte de diferentes personalidades, una en cada cuerpo, pero que en todas ellas sería idéntico el ego que asumiese cada personalidad. Por más que me esforcé, no pude imaginar otro yo que sustituyera al de mi conciencia, pues se rebelaba contra todo cambio y sustitución. Finalmente, comprendí que mientras yo fuese una entidad individual, había de subsistir idéntico el mismo ego, inmutable en esencia, substancia y naturaleza. Advertí que análogamente como un actor de vasto repertorio representa en la escena diversos personajes y en todos ellos es el mismo actor, así también a pesar de cuánto cambiado pudiera verme en mi carácter físico, emocional y mental y en mi aspecto externo, siempre permanecería el mismo individuo, inmutable a través de cuantas mutaciones pudiesen ocurrir en el escenario del drama. Además, en vez de sentirme desalentado o confuso por razón del descubrimiento de la diferencia entre mi verdadero ser y las circunstancias y elementos de la personalidad, me hallaba por el contrario más vigoroso, animado y eficiente. Ya no me pesaba nada de lo relativo a la personalidad. Me consideraba con mayor aptitud para emplear en más altos menesteres y con ventajosa eficacia los instrumentos de la personalidad. Me dije, aquí soy el dueño. Emplearé inteligentemente mi máquina y obtendré de ella cuanto rendimiento permita su capacidad. Además, me construiré una nueva y mejor máquina para realizar todavía más altas empresas. Finalmente también comprendí que me era imposible imaginarme el yo como si no existiera. Se rebelaba contra la muerte y la aniquilación.
Aun en los casos en que me parecía haber aniquilado imaginativamente al ego, lo veía atisbando para demostrar que allí estaba él ocupando el puesto imaginado vacío. Empezaba a sentir que la conciencia del yo ardía como una brillante llama en mi interior. Ya me daba cuenta de lo que significaba el descubrimiento del algo íntimo. Hacia la madrugada me sumí en un reparador sueño del que desperté animado y vigoroso, dispuesto a cumplir las tareas del día y esperar con vivo interés la llegada de la tarde, cuando había de recibir el tercer grado de instrucción de labios del coronel Forbes de Simla. Me veía cercano a la tierra de promisión hacia la cual se habían dirigido mis pasos en aquellos días. Estaba próximo al término de mi investigación. Al reconocimiento y la realización seguiría la manifestación del algo interior. Estaba seguro de ello.